Bueno, el método de aceptación y rechazo es un método diferente del método de transformada inversa. En este caso lo que se utiliza son las probabilidades de masa y no la función de distribución acumulada. Entonces lo que uno tiene es X, una variable aleatoria discreta, que toma ciertos valores, llamémosle X1, X2, así Xn. Puede ser una cantidad finita o infinita. Lo que sabemos es que la probabilidad de que X sea igual a XY es un cierto valor P sub I. ¿Qué queremos decir con esto? Que conocemos las probabilidades de masa. Nosotros queremos generar la variable aleatoria X, no conocemos un método para hacerlo o queremos buscar algún otro mejor, y el método consiste entonces en lo siguiente: se tiene una variable aleatoria Y, ¿no? Una variable aleatoria también discreta, que toma los mismos valores que X. Podría ser algunos más, que toma valores X1, X2, Xn y quizás algunos más, ¿no? Eso a veces no es muy bueno, pero a veces sí. Y quizás algunos más. Y vamos a denotar la probabilidad de que Y tome el valor XJ, o sea, los mismos valores que toma, el valor que toma XY, no importa acá, X sub I, a esto lo vamos a llamar Q sub I. Entonces, uno tiene algunas propiedades, digamos, el método de aceptación y rechazo nos dice, bueno, por un lado, sabemos generar I, ¿no? Tenemos un método, un algoritmo para poder generar valores de I. Segundo, tenemos que P sub I es menor o igual que C por Q sub I, ¿no? Para todo I, tal que P sub I es distinto de 0, obviamente, ¿no? Entonces, una observación es que si nosotros sumamos P sub I, ¿no? Sobre todos los I, esto sabemos que es 1. Entonces, esto va a ser menor o igual que la suma de C por Q sub I. Pero C es una constante, acá estamos sumando sobre los valores de I, por la suma de los Q sub I, y esto es igual a C por 1, que es C. Conclusión que sacamos acá es que siempre esta constante, cuando la encontremos, nos va a dar un número mayor o igual que 1. Y en general va a ser la relación menor estricto, porque si es igual, quiere decir que P sub I es igual a Q sub I, y entonces la variable aleatoria Y y X tienen la misma distribución y ya sabríamos generar X. No sería ese el problema. Entonces, ¿qué hace el método de aceptación y rechazo? ¿No? Entonces, el algoritmo, muy escuetamente, lo que hace es lo siguiente. Paso 1, simula, digamos, genera un valor de I, ¿no? Generar un valor I, ¿no? Entonces supongamos que nos quedó I igual a, vamos a ponerlo con otro colorcito, supongamos que nos quedó I igual a XJ, para algún J. Entonces, en segundo lugar, lo que hace es generar una uniforme U en el intervalo 0, 1. Y como tercer paso, entonces ahora se hace la siguiente pregunta. Si U es menor que P sub J dividido C por Q sub J, entonces devuelve como valor de la variable aleatoria que quiere generar al valor XJ. Si no, o sea, else, volver al paso 1. ¿No? Entonces tenemos acá, tenemos ya una cosita así, ahí está. Bien, si no, volvemos al paso 1, que es este. ¿Está?
Entonces, bueno, para entender qué es lo que hace esta variable, este método, lo que hace es lo siguiente. Uno lo que tiene son los valores que genera x y que son los mismos que genera y. Supongamos x1, x2, x3, x4, podrían ser algunos más. Y nosotros conocemos las probabilidades de x1, las probabilidades de x2, de x3 y de x4. Además sabemos que la probabilidad de x1, ¿no? O sea, esto representaría, por ejemplo, p sub 1, esto p sub 2, p sub 3 y p sub 4. Pero además nosotros sabemos que p sub i es menor o igual que c por q sub i. Entonces vamos a superponer, digamos, por encima la misma altura. Acá tendríamos, por ejemplo, c por q sub 1. Acá tendríamos c por q sub 2. Podríamos tener por aquí c por q sub 3. Y por acá c por q sub 4. Algunos de estos podrían tener la misma altura o no. Luego, y podría generar otros valores por acá, pero x no lo generaría. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es lo siguiente. Genera un valor de i. Supongamos que generará x3, ¿no? Entonces, si genera x3, ahora genera una uniforme. Y compara esa uniforme con el cociente entre p sub 3, o sea, la altura de este primer rectangulito, y c por q sub 3, que es la altura de esta otra, ¿sí? O sea que básicamente está generando una uniforme y se está fijando si está tomando un punto de este intervalo de aquí abajo o si está tomando por encima. En el caso en que sea menor, es decir, que u sea menor que este cociente, entonces va a devolver el valor x3, ¿sí? Que es lo que dice acá. Y si no, ¿qué va a hacer? Vuelve al paso 1, es decir, vuelve a tirar otro punto. Entonces, por ejemplo, le cayó acá, ¿sí? Entonces, si vuelve a generar ese punto, otra vez, o sea, ha generado el x1, generó la uniforme, ¿no? Generar el punto serían los dos primeros pasos. Y otra vez se fija si quedó por debajo del rectángulo celeste o por encima. Hasta que en algún momento el punto le cae allá, ¿no es cierto? Y en ese caso generará el valor, por ejemplo, x2, y ahí termina el algoritmo para generar un valor. Notemos que si, por ejemplo, la variable aleatoria i tomara otros valores, ¿no? Si acá tuviéramos i sub 5, i sub 6, entonces los rectángulos celestes acá tendrían altura 0, por lo cual, por más que acá tuviéramos un c por q sub 5, el rectángulo celeste tendría altura 0, por lo tanto cuando preguntemos por lo uniforme, si es menor que 0 dividido algo, va a rechazar, ¿sí? O sea que nunca podría generar un valor de la variable aleatoria y que no sea un valor de la variable aleatoria x. Bueno, eso es intuitivamente lo que hace este algoritmo. No hay una única forma de elegir el c. Por ejemplo, si el c podría ser 2, también podemos elegir el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Qué va a pasar? Que estos rectángulos verdes van a ser cada vez más altos y entonces vamos a rechazar muchas veces porque la proporción entre el rectángulo celeste y el verde va a ser muy pequeña, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de buscar un valor de c que sea óptimo, el más pequeño que uno pueda para utilizar el método de aceptación y rechazo.